Bueno, hola chiquillos, chiquillas, espero que tengan buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo de la hora que estén viendo esto. Y bueno, esta va a ser una segunda cápsula que les voy a armar para dejar ciertos conceptos claros que quizá no se hayan profundizado tanto en clase por cuestiones de tiempo. Y bueno, este tipo de capsulitas esperemos se vuelvan un poco más constantes y más comunes dentro de la clase. Lo que significa también que tienen que estar constantemente revisando el Classroom eh, para que puedan tener todos los contenidos que estamos revisando. Habiendo dicho eso, recordemos que nosotros estamos en la asignatura de tecnología y estamos viendo ya lo que es más o menos programación, principalmente ligada a la robótica. En este sentido, uno de los elementos al cual ya nos introdujimos, que era el programa, la plataforma y programa Tinkercad, que nos permitía, como pudimos ver, para ligarlo como a la parte artística, quizá como el modelado 3D, pero Tinkercad también tiene la particularidad de que nos permite simulaciones. Y estas simulaciones principalmente tienen que ver con, en este caso, con el mundo ya de los circuitos, derechamente. Entonces retomemos un poquito lo que habíamos estado viendo en clase. Vamos para acá y vamos de lleno a la presentación que teníamos. Nosotros teníamos este elemento que era el hola mundo, y el hola mundo no es nada más y nada menos que una expresión que se utiliza tanto en la programación como en la robótica, que tiene que ver con una señal primigenia, una primera señal, una primera reacción ante un estímulo que puede ser, en este caso, un elemento que estamos nosotros controlando. Por ejemplo, desde el Scratch, nosotros teníamos estos bloques de texto que nos permitían hacer una primera acción. En este caso podría ser literalmente un bloque de texto que dijera hola mundo, que se da con el inicio de una acción, con las opciones de evento, si no me equivoco, y en este caso, en el ejemplo, con iniciar con la banderita verde. Lo que nosotros hacíamos en Scratch no era muy distinto a eso. Cuando queríamos que el sprite avanzara de un lado, primero, antes de cualquier otra cosa, lo que hacíamos era poner un inicio, que en este caso era con una tecla cualquiera, se genera un cambio en el X. Y esto, de alguna manera, no es muy distinto a esto que estamos revisando. Obviamente, nosotros trabajamos con bloques de programación que son este tipo de sistemas que se encajaban como un rompecabezas que vimos en Scratch el semestre pasado, pero también esto se aplica en el caso de la informática en el lenguaje C, que es el lenguaje propio de las computadoras o el lenguaje digital. No es muy distinto a esto, como para que nos imaginemos y sepamos qué es el lenguaje C cuando nosotros vemos en las películas a un hacker y vemos que está con su pantalla negra y con sus letras verdes escribiendo cosas. Ese es el lenguaje C, que es el lenguaje informático del computador en sí. Por otro lado, cuando hablamos derechamente en la robótica, desde la robótica, básicamente es solamente el indicio, como dijimos, primigenio de que algo está pasando, de que hay una reacción que existe de algún modo en este mundo físico. En este caso, nuestro hola mundo tiene que ver principalmente en el ejercicio que vamos a hacer, con hacer pestañear un pequeño LED, ¿cachai? Que nos va a indicar que se está realizando un circuito más o menos completo. Ahora, esa es un poco la palabra clave que nosotros tuvimos. Y aquí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es un circuito? Y bueno, como podemos ver, si bien aquí tenemos una definición que es como un circuito, una trayectoria cerrada por donde circula la corriente eléctrica, eso se explica más o menos por sí solo. Pensemos también en la palabra circuito. Aquí lo relacionamos. Yo siempre me gusta pensar esto como con la Fórmula 1, con el mundo de las carreras. Un circuito es aquello que se recorre de algún modo. La corriente no es muy distinta a eso, la electricidad. Recorre este camino que nosotros trazamos y vuelve al inicio de algún modo. Y va de un punto A y recorre, recorre y vuelve a ese punto A. A eso se refiere en este caso. El circuito siempre es circuito porque es cerrado de algún modo. En este circuito en particular, nosotros podemos ver tres elementos, que es nuestra fuente de energía o poder, que es la batería. Vemos este elemento, que es el resistor o resistencia, y vemos también este, que es un diodo o LED, de algún modo. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de indicar
qué parte corresponde a cuál cosa, dependiendo de, no sé, de la situación que nosotros como estemos armando un circuito, por dar un ejemplo. Ahora, cada uno de estos elementos tiene una función que tiene que ver con, obviamente, con el paso de la energía o la electricidad en este caso. Pero esa función depende también de los pasos siguientes y de los pasos anteriores y de la forma en que nosotros lo colocamos. Bueno, entonces nosotros mencionamos lo que era un resistor recién. Y un resistor también se le conoce como resistencia. Y la resistencia son estos pequeños cositos que, de hecho, si nosotros tuviéramos, no sé, un teléfono viejo en la casa, algo así, teléfono así como fijo, y lo abrimos, probablemente vamos a encontrar un montón de estos. O sea, no un montón, pero al menos uno o dos, no sé. Y estos sirven para controlar el paso de corriente. ¿Por qué? Porque la corriente, si bien tiene un voltaje, lo que sea, una medida, de repente, si esta medida es mucha, y queremos, no sé, encender una pequeña ampolleta, si esa energía es mucha, va a hacer estallar la ampolleta. Lo que hace este resistor es resistir esta cantidad enérgica de energía y transformarla a algo un poco más pequeñito, más correcto o filtra de algún modo. Entonces pensémoslo quizá como, no sé, como una llave quizá del agua, en donde si nosotros no la tuviéramos no podríamos regular tanto el agua. Entonces de repente si queremos lavar una cuchara, no nos sirve tener la llave totalmente abierta, sino que tenemos que abrirla un poquito, porque si no nos va a saltar todo el agua en la cara. El, resi- el resistor o la resistencia hace eso, hace esa pega de resistir un poco. Eh, Obviamente nosotros aquí tenemos unos elementos que podemos identificar en la resistencia, y es que esta figura que tenemos aquí, que es la resistencia en sí, que parece como, no sé, una cáscara de maní, y tiene ese color medio como medio café clarito, tiene distintos colores. Y esas bandas de colores nos indican también como el tipo de resistencia que es, o cuál es la energía que aguanta, y etcétera, etcétera. En este caso, lo que acabamos de decir es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a eso se le llama la cantidad, como la magnitud de resistencia, y esto depende de la unidad que tiene esta magnitud de resistencia, que es el ohm. El ohm se representa con la letra omega, que es la última letra del alfabeto griego, si no me equivoco. Y en el caso de nosotros, que estamos trabajando con LED principalmente, eh, siempre vamos a usar la medida de 220 ohm. Y esa cuestión se nos tiene que quedar, porque si nos pasamos más, o sea, nos podemos quizás pasar un poquito, pero si nos pasamos por mucho de esa medida, nuestro circuito va a fallecer de algún modo. Bueno, por otro lado, tenemos todo lo que es una protoboard. Y una protoboard no es nada más y nada menos que una forma simplificada de generar circuitos que nos sirven para probar cosas. Esta placa está llena de hoyitos, como nosotros podemos ver. Y como dice ahí, todos estos circuitos, por dentro están medio más o menos conectados. Aquí tenemos estas líneas verdes, por ejemplo, que están en la parte de los agujeros que están numerados y que de algún modo esto hay que pensarlo como cables invisibles que están conectando todo lo que pasa por dentro. Entonces tenemos básicamente dos placas que se generan por esta división del medio, y como podemos ver también tenemos entradas que son positivas y negativas, y al otro lado lo mismo, positivas y negativas. Eh, entonces, las filas que tienen el más y menos se usan principalmente para la alimentación de las conexiones, em, y la otra es por más o menos donde está pasando la energía, básicamente. Entonces nuestros componentes irían en el lado de los cinco agujeritos, y las conexiones de energía irían directamente en acá los más y menos. ¿Para qué usamos nosotros la protoboard? Porque de repente si nosotros llegamos y pasamos directamente al circuito y al soldado de circuito, en realidad nos podemos topar que quizá vamos a cometer algún error, quizá hay algo que no está funcionando del todo, y eso lo podemos solucionar trabajando en la protoboard previamente. La protoboard es como pensémoslo como un lugar de ensayo. Entonces nosotros tenemos ya la simulación, tenemos la protoboard para ensayar, y después cuando ya tenemos esos dos elementos solucionados, recién ahí podemos
caer un poco al armado de un circuito como tal. Bueno, nosotros, déjame, ahí sí. Nosotros vamos a trabajar principalmente con esto, que es un Arduino. Y nosotros, no sé si ustedes, ahí volví un poquito, que se me cortó un poquito esta cosa, tuve que pausarme, pero bueno, como les quería decir, aquí nosotros tenemos nuestra placa de algún modo que va a ser nuestro elemento principal del circuito, y esta placa se le llama Arduino. Y el Arduino, como podemos ver, tiene una cantidad también de entradas, tiene un lugar para una fuente de poder, para alimentación, y nos sirve también para ser más ordenados respecto a ciertas cosas que nosotros queremos trabajar dentro del circuito. Entonces, nosotros podemos ver todas estas cuestiones en Scratch, iba a decir, en Tinkercad, de un modo súper sencillo. Y lo vamos a mostrar ahorita. Entonces, permiso aquí. Y no sé si están viendo, si deberían estar viendo. Aquí nosotros tenemos las posibilidades que nos presenta Tinkercad y nosotros estuvimos trabajando aquí en la parte de diseño 3D, estuvimos haciendo una actividad, pum, pam, pum, etcétera, etcétera. Pero también tenemos aquí la parte de circuitos. Yo voy a hacer clic aquí, que tengo la maqueta más o menos hecha, pero la eliminé por dentro para que lo hagamos de cero. Entonces, como podemos ver, la interfaz aquí es más o menos la misma que cuando modelábamos en 3D. Entonces nosotros tenemos aquí una cantidad a este lado derecho de componentes y herramientas y cosas así que nos pueden servir para nuestros circuitos. En este caso nosotros podemos buscar aquí la placa de Arduino y aquí está. De hecho, nosotros aquí nos sale inmediatamente el USB que nos salía la ilustración que nos sirve obviamente para simular la fuente de energía. Y le vamos a poner, no sé, no le voy a poner nombre. Y tenemos que buscar por otro lado el otro elemento que estamos. Esto lo tienen que ir replicando ustedes para que vayan viendo su cuenta de Tinkercad. Y aquí tenemos una resistencia y la vamos a tirar acá. Ahora, nosotros tenemos que ver que esta resistencia tiene una unidad de 1 y esto aquí nos sale los kilo ohm, en este caso los ohm. ¿Y cuánto dijimos que era esto? 220. No me sale que 220. Y como pueden ver, ahí cambió de color a los colores que la teníamos en el computador. Ti, 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 ti. Y por otro lado tenemos nuestro LED aquí. Entonces, ti, 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 ti. Ya. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestro circuito vaya principalmente de una fuente y recorra cierta parte y vuelva de algún modo. Y bueno, ahí volvimos, nuevamente un pequeño corte. Pero bueno, aquí tenemos nuestro diodo, perdón, nuestra resistencia, nuestro diodo o LED y tenemos nuestra placa. Nosotros ahí podemos agrandar o achicar con la rueda del mouse. Y como nosotros podemos ver, nosotros esto al igual que en el Tinkercad, digo, que en el Tinkercad de modelado, podemos mover esta cuestión para cualquier lado. Esto es un circuito súper simple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar ordenado y vamos a conectar aquí en la entrada 2. En el tema de circuitos, nosotros en las simulaciones podemos conectarlo en cualquiera de estas cosas, pero en realidad siempre se recomienda no usar ni el hoyito 0 ni el 1, empezar desde el 2. Y esta terminal, que es la segunda terminal, va a entrar por el ánodo, que es la parte positiva de un LED. Aquí esto lo podemos ordenar para que nos quede un poco más bonito. Pum, pum, pum. Y esto va a salir por el cátodo. Nosotros podemos diferenciar eso en un LED
por el tamaño de las patitas. El ánodo tiende a ser la patita más larga siempre. Y esa es la patita por la cual va a entrar nuestro flujo positivo de energía. Ahora nosotros vemos que el circuito ya está más o menos cerradito. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aquí en este botón, vamos a correr esto para acá, nos dice una parte que tiene esta parte de este botón que nos dice iniciar simulación. Y como vemos, se va a enchufar eso. Y aquí nos va a decir que la placa sigue en el mouse, y con esta lucecita verde que está prendida, y con esta nos dice que está enchufado de algún modo. Ese sería nuestro hola mundo, porque recién nosotros ya pudimos generar esta reacción de algún modo gracias a la placa y gracias al circuito cerrado. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo usara, no sé, otra fuente de poder? Entonces, no sé, tomamos esta simulación y la llevamos para afuera. Vamos a aceptar para afuera esta cuestión. Y no sé, usamos una batería de 9 volts y esta resistencia no la ponemos. Entonces, vamos positivo al positivo. Y aquí pusimos una batería de 9 volts. ¿Qué pasa si nosotros iniciamos esto? Nos va a salir ahí que el diodo explotó. ¿Por qué? Porque no pusimos una resistencia. Entonces el flujo de energía de 9 volts es demasiado grande, es demasiado voltaje para aguantar este LED. Entonces explotó. Y en estricto rigor, eso es todo lo que nosotros podemos, o sea, no es todo lo que podemos hacer, pero sí es la parte más simple que nosotros podemos generar desde un circuito. Es muy típico que este tipo de ejemplo uno lo haga siempre como con la ampolletita y el switch, pero también el Arduino nos permite cierta, no sé si sofisticación, pero sí un elemento más complejo a la hora de trabajar. Entonces ustedes van a tratar de em, generar este mismo circuito en Tinkercad y van a ir probando también opciones. Eh, Bueno, ahí sale obviamente lo que ya les mencioné, y esto es sumamente importante para siempre, que tiene que ver con la polaridad de los elementos, que significa que uno sea positivo o negativo, a eso se refiere polaridad, y siempre debe ir desde el ánodo al cátodo, lo que les decía, desde la patita más larga, en este caso dobladita del diodo o LED, por, y tiene que salir por la otra. En este caso, el ejemplo que nos sale aquí, a diferencia del que hicimos nosotros recién, eh, la energía llega a esta parte de la placa, que no sé, ahí no se alcanza, pero se alcanza a ver aquí, que dice GND. GND es básicamente la salida a tierra, que significa que está cerrado de algún modo el circuito. Es la mejor forma de ponerlo de algún modo. Y está con la sigla GND por ground en inglés. Así que muchas de estas cosas están pensadas también para que nosotros podamos identificarla de manera simple. Así que eso principalmente. Y también tenemos obviamente el sistema de bloques que nos sirve para duplicar esto y que nos permite también otro tipo de trabajo. Y obviamente la respuesta está aquí. Entonces, solamente tendrían que duplicar aquello que vimos y ir avanzando con esto y aprenderse también todos estos conceptos que fuimos hablando más o menos de, no sé si de memoria, pero empezar a retenerlos como elementos lógicos. Así que, bueno, eso sería la cápsula de hoy día, chiquillos. Espero haya sido un poco, o sea, no un poco, espero que les haya sido útil y espero que revisen estas cuestiones porque también nos va a ayudar a agilizar bastante el trabajo en clase. Así que, sin más, chiquillos, nos vemos en la clase. Cuídense y estemos atentos y trabajando. Chaito.